Sediento de guerra, el ardiente desciende. Ven en nuestra ayuda. Durante miles de años, grandes imperios con poderosos líderes y fascinantes culturas emergieron por todo el mundo. Egipto, Grecia, Roma y China. Pero durante esos tiempos, hubo otros importantes imperios que prosperaban en tierras totalmente desconocidas para esas civilizaciones. Había enormes pirámides que rivalizaban con los monumentos egipcios. Fieros guerreros a la altura de cualquier ejército. Convincentes religiones con fuertes creencias que llevaban a cabo violentos rituales. Y fuertes líderes tan carismáticos y despiadados como el que más. Cuando los exploradores españoles hallaron el Nuevo Mundo, los conflictos con esas civilizaciones escondidas dieron lugar a historias de codicia, traición, asesinato y venganza. Los aztecas, guerra de imperios. A continuación en Grandes Imperios. Los aztecas, guerra de imperios. Primer acto, donde nacieron los dioses. En la misma época en la que Roma estaba considerada como la ciudad más grande del mundo, había otra gran metrópolis que prosperaba al otro lado del mundo. Los romanos no tenían ni idea de que esa ciudad, o el continente donde se encontraba, existieran. Esta extraordinaria ciudad en América Central se conoce como Teotihuacán, el lugar donde nacieron los dioses. El complejo de 20 kilómetros cuadrados está situado en el centro de México, a unos 50 kilómetros a las afueras de la actual Ciudad de México. Teotihuacán es el yacimiento arqueológico más grande de Mesoamérica y sigue siendo hoy en día el más visitado de México. En su apogeo, alrededor del siglo V, la población llegó a 200.000 personas. Los objetos descubiertos en el lugar dan algunas pistas sobre los extraños rituales religiosos de la civilización. Al parecer, la deidad más importante en Teotihuacán, algo inusual para Mesoamérica, era una mujer. La diosa araña era una deidad de la creación. Aparece representada en murales y esculturas y suele llevar una máscara con colmillos que recuerda a la boca de una araña. También hay pruebas de un estremecedor ritual que tenía lugar aquí. Cientos de seres humanos fueron sacrificados en estas pirámides. Tenemos pruebas de que la civilización de la ciudad de Teotihuacán realizaba sacrificios humanos, además de animales, porque los arqueólogos encontraron restos de personas a las que les habían cortado la cabeza. Lo hacían por los dioses. Había razones religiosas, así que para ellos no era un acto cruel. De hecho, era todo un honor realizarlo e incluso decían que era un honor para el prisionero al que decapitaban al poder morir por los dioses. La riqueza de la ciudad probablemente procedía de los yacimientos de obsidiana cercanos.
Este mineral se usaba para fabricar lanzas y dardos para los guerreros teotihuacanos. La obsidiana también habría sido valiosa para el comercio. Se sabe muy poco de Teotihuacán. No sabemos cómo se llamaba la ciudad ni qué lengua hablaba la gente. En la zona hubo otras culturas que vivieron mucho antes que los aztecas y que también crecieron mucho, pero no sabemos mucho de ellas. Solo por la arqueología, pero no por las crónicas en sí. Varios aspectos de Teotihuacán, como la religión, la arquitectura monumental, la planificación urbanística o el arte, influyeron en las civilizaciones posteriores de Mesoamérica, incluyendo a los zapotecas, los mayas, los toltecas y los aztecas. Esta extraordinaria ciudad fue construida a mano más de 1000 años antes de la llegada de los aztecas a México Central. Prosperó durante unos 700 años, pero entonces la civilización colapsó misteriosamente. Puede que fuera algún tipo de cambio climático, un cataclismo, una erupción volcánica o quizás la invasión de una de las poblaciones vecinas. Fueron los aztecas los que descendieron hasta el lugar abandonado y se quedaron anonadados con lo que descubrieron. El origen del nombre de Teotihuacán es muy interesante. Fueron los propios aztecas los que le dieron ese nombre a aquel lugar sagrado unos siglos después del fin de la civilización de Teotihuacán. ¿Y por qué? Porque cuando los aztecas descubrieron aquella enorme ciudad repleta de espectaculares pirámides y edificios, tuvieron la sensación de haber encontrado el lugar donde los dioses eran creados. Segundo acto, el nacimiento de un imperio. Los años posteriores a la caída de Teotihuacán, México Central estuvo habitado por varias tribus nómadas y pequeñas ciudades-estado. La mayoría llevaba un sencillo estilo de vida agrario. Un cultivo fundamental era el maíz. Los hombres de la tribu cosechaban las mazorcas de maíz. Después, las mujeres molían el maíz entre dos piedras hasta crear una pasta. Y con esta pasta hacían un alimento básico de su dieta, las tortillas. El cactus era otro valioso cultivo para la gente de México Central. Las púas se retiraban para conseguir la jugosa fruta verde. El cactus también se utilizaba como hierba natural para crear medicinas y tónicos. Desde el siglo XIII, una de las tribus, los mexicas, luchaba por sobrevivir en el árido territorio de Aztlán, en el norte. Iniciaron un viaje de muchos años en busca de un lugar mejor donde vivir. En el camino, tuvieron que luchar contra otras tribus. Hay una leyenda que dice que seguían a su dios, el dios de la guerra, Huitzilopochtli, y que él les dijo que verían una señal, una especie de águila con una serpiente en el pico posada encima de un cactus. Cuando vieran la señal, ahí es donde debían instalarse. Finalmente, llegaron a un amplio valle arbolado, rodeado de colinas y volcanes. En el centro se encontraba una gran reserva de agua, el lago de Texcoco. La zona estaba rebosante de aves y peces, y los mexicas pensaron que debía ser las señales sagradas.
Llamaron a su nueva comunidad Tenochtitlán, lugar de Tenoch, su líder. Aquellos mexicas son conocidos actualmente como aztecas. Muchos aztecas se instalaron en los alrededores y cultivaron las tierras fértiles. Mientras Tenochtitlán prosperaba, empezaron a construir grandes pirámides y templos, similares a los monumentos de Teotihuacán. Los reyes aztecas llevaban un estilo de vida lujoso en Tenochtitlán, mientras las clases más bajas satisfacían los caprichos del líder. La sociedad azteca obedecía una jerarquía social muy estricta. Los individuos podían ser nobles, pipiltin, plebeyos, macehualtin, sirvientes o esclavos. Por supuesto, al rey se le endiosaba en una posición divina por encima de todos los demás. Lo más importante de los aztecas es que eran grandes guerreros y enseguida se propusieron conquistar otras tribus y expandir su imperio. Sabían que estaban rodeados por muchas tribus enemigas y para garantizar su seguridad tenían que derrotar a esos otros grupos. Por suerte, esos pueblos eran tribus pacíficas y no eran rival para los aztecas. A lo largo del siguiente siglo, Tenochtitlán creció como gran capital de un imperio que se expandió por toda Centroamérica. Los aztecas eran un pueblo guerrero, aunque también eran una cultura más desarrollada en todos los sentidos. Pero la guerra era una de sus especialidades. Y en el apogeo del imperio azteca, había unas 250.000 personas viviendo en la capital y sus alrededores. Así que era un imperio enorme. Y para eso tienes que haber conquistado mucho. Y ellos lo hicieron. Se ganaron muchos enemigos, pero también muchos aliados. Esa era la única manera de conseguir un imperio tan grande. Para asegurar que el sol saliera cada día, los sacerdotes aztecas ofrecían sacrificios a sus deidades en lo alto de las pirámides. Muchos de los enemigos capturados fueron víctimas de sacrificios humanos. El objetivo de los aztecas durante una batalla era precisamente capturar a algunos enemigos para poder asesinarlos después y saciar la sed de sangre humana de sus deidades. Así que su objetivo era conseguir prisioneros para llevar a cabo esos rituales en lugar de aniquilar totalmente a los enemigos. Los sacerdotes los tumbaban sobre una piedra de sacrificios y le sacaban el corazón con una hoja afilada. Después, el corazón aún latiente se colocaba en un bol como ofrenda para los dioses. Para los aztecas, el corazón humano era la fuerza impulsora de la vida y ofrecérselo a los dioses les garantizaba que el mundo perduraría siempre. No realizaban sacrificios humanos todos los días, pero sí sacrificios de sangre. Eso era necesario. La élite, la nobleza azteca, se perforaba el cuerpo, la lengua, las orejas, los genitales, en el caso de los hombres, para conseguir mucha sangre, y esa sangre se ofrecía a los dioses cada día, pero solo la de la nobleza, porque su sangre era muy valiosa para los dioses. Hoy en día los sacrificios humanos nos parecen terribles, pero para los aztecas tenían mucho sentido. También usaban la música en sus ceremonias para revivir grandes momentos de su historia y para comunicarse con sus dioses. Los aztecas siguieron con su expansión de manera casi desenfrenada, creando un poderoso imperio por toda Mesoamérica. Conforme el imperio crecía, también desarrollaron un complejo sistema de horóscopos y astrología para predecir el futuro.
Pero una de las predicciones aztecas ofreció una visión aterradora de su propia desaparición. Muy pocas pruebas sobrevivieron a aquella gloriosa época de la gran civilización azteca de hace aproximadamente 600 años, pero en 1978 los arqueólogos hicieron un sorprendente descubrimiento cerca del centro de la actual Ciudad de México. Encontraron restos de edificios aztecas bajo las calles modernas. Desenterraron una serie de escalones de piedra que no parecían llevar a ningún sitio. Pero enseguida se dieron cuenta de que eran las capas inferiores de unas estructuras que en su época fueron mucho más altas. Los arqueólogos descubrieron que se trataba del yacimiento de un templo azteca gigante, construido unos 700 años antes. Y alrededor de ese templo gigante había restos de muchos más edificios. Pero pese a las extraordinarias estructuras de este gran imperio, hay objetos notables que no se encuentran en ninguna ruina azteca. Los aztecas no tenían escritura, ni monedas, ni ruedas, ni metal. Aunque su civilización había crecido mucho, sin esos progresos, los aztecas eran una presa fácil para los invasores. Tercer acto. El principio del fin. Los aztecas fueron una civilización increíble, pero también estaban aislados del resto del mundo. Casi vivían en una época diferente. La civilización azteca y su imperio prosperaron entre los siglos XIV y XVI. Y es sorprendente, porque es la época que en Occidente se conoce como el Renacimiento. ¿Y qué sabíamos durante el Renacimiento de los americanos? De las civilizaciones de Mesoamérica de la época precolombina. Básicamente nada. A finales del siglo XV, el rey azteca Moctezuma II gobernaba con mano de hierro sobre el imperio azteca y era venerado como un dios. Para entonces, el imperio se había extendido por gran parte de Centroamérica, pero los aztecas no sabían que existían otras civilizaciones al otro lado de los grandes mares que rodeaban su territorio. Pero eso estaba a punto de cambiar. Al otro lado del mundo, los europeos habían hecho importantes avances en ciencia y tecnología. Habían perfeccionado muchas herramientas y comodidades para la vida moderna. Desde maravillas mecánicas hasta armas militares. Los europeos vivían en un mundo que el pueblo azteca no podía ni imaginar. El mundo que antaño creían que acababa donde se alzaban las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar, estaba a punto de ampliarse más allá de sus sueños más descabellados. Es increíble, porque en Occidente estábamos en pleno Renacimiento. Teníamos a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel. El arte se estaba extendiendo por Roma, Florencia, etc. Y al otro lado del mundo, lo que se consideraba el Nuevo Mundo, solo había, bueno, decimos solo, pero no es solo, había algo diferente. Había una civilización dedicada a la guerra, que aún realizaba sacrificios humanos, que aún era politeísta. Así que eran dos civilizaciones totalmente diferentes. El 3 de agosto de 1492, zarparon 3 barcos del sur de España dirigidos por Cristóbal Colón. El rey de España, Fernando el Católico, esperaba encontrar una ruta marítima para acceder a las enormes riquezas del lejano oriente.
Los españoles creían que sus valientes exploradores marítimos podrían trazar una ruta alternativa a la peligrosa travesía de 5.000 kilómetros por la Ruta de la Seda. Un Cristóbal Colón confiado inició con la Santa María, la Pinta y la Niña una peligrosa expedición más allá de los límites del mundo conocido. Estaba convencido de que era posible llegar a China, a Asia, cruzando el Océano Atlántico. Así que puso rumbo al oeste, pensando también que el tamaño del planeta Tierra era mucho más pequeño de lo que en realidad es. Colón no solo calculó mal la distancia, no tenía ni idea de que el continente americano existía. Tras 4 semanas, seguían sin ver tierra y la tripulación empezó a temer que jamás volverían a España. Colón seguía mostrándose confiado. En su diario, registró sus sensaciones sobre la cooperación del mar. Con el mar en calma y tranquilo, los marineros murmuraban. Decían que habíamos llegado a unas aguas donde nunca soplaría el viento y jamás volveríamos a España. Pero después, el mar creció sin viento, cosa que les sorprendió. Esa mar alta me fue muy favorable, tal y como le ocurrió antaño a Moisés cuando sacó a los judíos de Egipto. Pese a no avistar tierra, todos siguieron adelante inspirados por la posibilidad de riquezas ilimitadas. Pero la codicia entre la tripulación dio lugar a demoledoras traiciones. Antes de zarpar, los reyes de España ofrecieron una recompensa al primer marinero que avistara tierra: 10.000 monedas de oro al año durante el resto de su vida. El 12 de octubre de 1492, sobre las 2 de la mañana, un joven marinero de la Pinta, Rodrigo de Triana, vio una luz en el horizonte. Rodrigo gritó con júbilo: ¡Tierra! ¡Tierra! Pensaba que era un hombre rico. Pero Colón declaró que él había visto la luz a las 10 de la noche del día anterior y reclamó el premio para él. Rodrigo jamás se recuperó de aquella amarga traición y, según consta, se ahorcó unos años después. A Colón no le afectó este incidente y continuó con sus expediciones. Estaba seguro de haber llegado a Asia, pero en realidad estaba en algún punto de las Bahamas. Fue recibido por unos amables nativos y, creyendo que estaba en las Indias Orientales, los llamó indios. Iban todos completamente desnudos, incluso las mujeres. Todos los que vi eran jóvenes, de no más de 30 años de edad, con buen aspecto y caras y cuerpos delgados. Algunos llevaban la cara pintada, otros todo el cuerpo, otros solo los ojos y otros la nariz. No llevaban armas ni las conocían, pues les mostré las espadas y las cogieron por el filo cortándose por su ignorancia. No tenían hierro, sus jabalinas no tenían ese material, eran solo palos, aunque algunos tenían espinas de pez u otras cosas en la punta. Parece que el pueblo posee ingenio y serían buenos servidores. Y creo que se harían cristianos de inmediato, ya que no parecen tener ninguna religión. Colón volvió 3 veces más con la esperanza de encontrar el continente asiático.
se convirtió en gobernador de las colonias de las islas de las Indias Orientales y fundó un asentamiento en Venezuela con sus hermanos Bartolomé y Diego. Pero los enfrentamientos con el pueblo indígena eran continuos. Colón murió en 1506. Creyó, hasta el día de su muerte, que había descubierto una ruta marítima al lejano oriente. Colón también escribió acerca de los nativos. Podría conquistarlos a todos con 50 hombres y gobernarlos como quisiera. Una descripción muy precisa del destino de los pueblos del Nuevo Mundo. Cuarto acto: la caída del Imperio Azteca. Los aztecas crearon un poderoso imperio durante casi 200 años. Fundaron su capital, Tenochtitlán, en 1325, inspirada en la cercana ciudad de Teotihuacán. En aquella época estaban mucho más desarrollados que Europa o que la sociedad europea. Eran excelentes en astronomía, tenían escuelas, agricultura, todo lo que podríamos imaginar. Y si nos fijamos en las pirámides hoy en día, están perfectamente construidas. Si los comparamos con los europeos, nosotros éramos los bárbaros en aquella época y no los aztecas, como la gente escribió después sobre ellos. Moctezuma II ascendió al trono en 1502. Durante su reinado, el Imperio Azteca alcanzó su apogeo de territorio y poder. Para los aztecas, el rey o el gobernante, Moctezuma, por ejemplo, representaba a Dios. Moctezuma II gobernó como un monarca absoluto a los aztecas. Y su pueblo lo consideraba un dios y una manifestación del sol. Así que había una relación y una conexión estricta con Moctezuma, la figura de ese gran gobernante, y el emperador del sol. Relatos de primera mano de la época ofrecen una vívida imagen del hombre y su reinado. El gran Moctezuma tendría unos 40 años, era bastante alto, bien proporcionado, de constitución delgada y no muy oscuro, a diferencia de la típica tez india. Tenía la cara bastante larga y alegre, unos ojos pequeños y su aspecto y actitud podían expresar cordialidad o, si era necesario, una compostura seria. Tenía muchas amantes, las hijas de los jefes de tribu y 2 mujeres legítimas que eran caciques por derecho propio. Tenía una guardia de 200 jefes de tribu que se alojaban en estancias alrededor de la suya, y solo algunos podían hablarle. En febrero de 1518, Moctezuma empezó a preocuparse. Escuchó rumores de que una armada de embarcaciones extrañas había sido avistada cerca de las costas del Imperio Azteca. Le preocupaba que fuera la llegada de Quetzalcóatl, el dios vengativo, que volvía para gobernar sobre el pueblo mexica. Las crónicas coloniales hablan de los mitos, o al menos de que Moctezuma vio una estrella caer del cielo y lo interpretó como una mala señal. La leyenda dice que en 1519 surgió un hombre del océano que parecía Quetzalcóatl. Al parecer, era un hombre de piel clara, con barba y pelo largo. Volvía para recuperar sus poderes. Era su imperio y venía a recuperarlo. En realidad, se trataba de las fuerzas españolas, lideradas por Hernán Cortés, que llegaron para colonizar el interior de México, la tierra de los aztecas.
Desde el punto de vista de los españoles, ellos no sabían nada de los aztecas. Solo sabían que había una tierra que podían conquistar. Primero llegaron a la península de Yucatán. Moctezuma II, el gobernante de los aztecas en aquella época, lo supo enseguida. Tenía mensajeros por todas partes. Así que en cuanto los españoles desembarcaron en Yucatán, los aztecas ya lo sabían. Cortés encontró los impresionantes restos de la civilización maya y sus espectaculares pirámides. El pueblo maya temía a aquellos invasores extranjeros. Conforme Cortés y sus conquistadores avanzaban tierra adentro, masacraron a algunos pueblos indígenas y saquearon sus riquezas. Cortés utilizó la excusa de difundir el cristianismo para justificar su avance por México. Y por el camino, escuchó historias sobre los poderosos aztecas y juró conquistar su gran imperio. ¿Cuál era la mejor manera de llegar hasta aquellos famosos aztecas de los que hablaban los mayas? Aunque Cortés era de la pequeña nobleza, era un hombre muy listo. Hoy en día, aún se dice que fue solo un puñado de españoles los que conquistaron todo el imperio azteca, pero no es verdad. A Yucatán sí que llegó un puñado de conquistadores, pero Cortés fue muy inteligente e inmediatamente hizo muchos aliados entre la población indígena. Derrotó a la tribu de Tlaxcala, enemiga acérrima de los aztecas. A cambio de perdonarles la vida, accedieron a unirse a los españoles. El poderoso ejército puso entonces rumbo a Tenochtitlán. Cuando las fuerzas llegaron a la capital azteca, el ejército de Cortés contaba con 600 conquistadores armados con espadas, ballestas y mosquetes. Había 15 jinetes, 15 cañones y 1000 guerreros tlaxcaltecas. Y por supuesto, los aztecas y Moctezuma sintieron miedo con la llegada de los ejércitos españoles, con sus brillantes armaduras y, sobre todo, sus caballos. Los caballos eran algo nuevo, sobre todo utilizados en batalla. Era algo totalmente desconocido para los aztecas y eso demostró ser una ventaja para los españoles. Pero sorprendentemente, el 8 de noviembre de 1519, Cortés fue recibido de manera pacífica por Moctezuma II. Moctezuma era una persona diplomática. Recibió a los españoles amablemente, con regalos y todo. Hay pinturas que representan ese encuentro, que fue hasta demasiado amable. Incluso les cedió el palacio de su padre para que se alojaran allí. Y durante la primera semana, todo fue bien. Los sacerdotes españoles intentaron dar a conocer la Biblia al rey, pero Moctezuma seguía comprometido con sus propios dioses. Puede que creyera que Cortés era Quetzalcóatl, porque en un sorprendente giro pareció cederle el trono. Pero entonces Cortés se puso nervioso porque estaba rodeado del ejército azteca y sus guerreros. Se puso nervioso porque se vio rodeado por todos ellos y encerrado en aquella ciudad. Y ahí es cuando la situación cambió. Cortés temía haber caído en una trampa. Aún tenía que decidir cómo conquistar a los aztecas por la gloria de España. A Cortés se le ocurrió un plan sorprendente. Decidió que en aquella situación, que para mí era una locura, lo mejor era tomar a Moctezuma, un gobernante semidivino, como prisionero.
A nadie se le habría ocurrido, porque nadie tenía permitido tocarle ni acercarse siquiera. Y lo que hizo Cortés fue tomarle como prisionero. Al principio, Moctezuma se quedó tan sorprendido que accedió a irse con los españoles porque no quería que hubiera una guerra en medio de la capital. Y después se dijo, bueno, haré lo que me digan y veremos qué pasa. Y ese fue su gran error. Con el arresto de Moctezuma, se acabó la paz. La situación pronto derivó en violencia. Los guerreros aztecas no eran rival para las armas de los conquistadores, y la matanza fue terrible. Moctezuma II fue liberado y mostrado como líder ante el pueblo, pero no era más que una marioneta para Cortés. Poco después, el gran rey fue asesinado. Algunos dicen que por los españoles, otros dicen que fueron los propios aztecas al considerarlo un traidor. Del Castillo escribió que los españoles obligaron a Moctezuma a salir al balcón de su palacio para pedirle a su pueblo que se retirara, y eso enfureció a los aztecas. Aquello dio lugar a una revuelta y el emperador acabó muerto. En su diario, Cortés deja claro que le tenía un gran respeto al emperador azteca. Todos lloramos por él. Todos los que lo conocimos y tratamos con él lamentamos su muerte como si fuera nuestro padre. Y no era de extrañar, porque era muy bueno. Reinó durante 17 años y fue el mejor rey que ha habido en México. La muerte de Moctezuma II marcó el inicio del fin del imperio azteca. Los aztecas intentaron rebelarse, pero Cortés consiguió salir de la ciudad. Se reagrupó en Tlaxcala y se preparó para un segundo asalto. Mientras tanto, los virus que llevaron consigo los españoles a Tenochtitlán provocaron una devastadora epidemia de viruela. Los chamanes aztecas intentaron curar la enfermedad, pero sus remedios eran inútiles contra la mortal afección. Más de la mitad de la población azteca fue aniquilada por la viruela. Poco después, Cortés volvió y derrotó a los mermados aztecas. Ahora, bajo el control español, los conquistadores intentaron convertir a la población al cristianismo. La idea de seguir una religión no era nueva para los aztecas. Eran muy religiosos. Cuando los españoles llegaron con el cristianismo, les fue más fácil convencer a la gente de que cambiara de religión, porque ya eran un pueblo religioso. Pero al pueblo azteca le costaba entender las complejidades del cristianismo. Así que empezaron a mezclarlas. Es el llamado sincretismo. Mezclaban partes de la religión cristiana con partes de la religión mesoamericana para que lo entendieran mejor. Y es algo que aún existe hoy en día. Los conquistadores siguieron barriendo la región y conquistando todas las civilizaciones locales. Rápidamente, las grandes ciudades de Mesoamérica acabaron reducidas a simples ruinas vacías.
Quinto acto. La búsqueda de El Dorado. El imperio azteca había sido destruido y los españoles habían saqueado grandes riquezas. Ahora, los conquistadores tenían nuevos objetivos. La mayoría de hombres que hicieron el largo viaje desde España tenían un claro deseo. Estaban motivados por la sed de oro. La gente que viajaba a las Américas solía ser caballeros de medio a bajo rango y aventureros, porque era una época de hombres hechos a sí mismos. España apoyaba a sus caballeros y ellos estaban allí para conseguir fortunas. En 1536, los españoles llegaron a Colombia. Una fuerza expedicionaria de 800 españoles marchó tierra adentro y se topó con un pueblo poco conocido llamado los Muiscas. Eran una tribu primitiva sin lengua escrita ni historia. Pero en la cultura muisca había un poderoso mito. Una idea por la que los hombres mataron y murieron. Una historia que inmediatamente atrajo a los conquistadores. La leyenda de El Dorado. El dorado puede ser dos cosas. Puede ser el hombre dorado, el jefe dorado, o puede ser la ciudad de oro. El poder de El Dorado como mito es evidente porque aún hoy en día seguimos hablando de él. Es la olla llena de oro al final del arco iris. Los españoles se dieron cuenta rápidamente de que el pueblo muisca poseía enormes cantidades de oro, incluso los hogares más humildes, y no les importaba donarlo. Como otras tribus antes que ellos, los muiscas les dieron oro a los españoles con la esperanza de que los regalos hicieran que se marcharan, pero el tesoro tuvo el efecto contrario. Las primeras menciones de la historia de El Dorado se encuentran en una crónica del siglo XVI, escrita por Gonzalo Fernández de Oviedo. En ella se habla de un jefe muisca que se cubría de polvo de oro. Se unge cada mañana con la resina de un líquido fragrante y parece, de pies a cabeza, una brillante pieza de oro perfectamente tallada. Un hombre de oro, El Dorado. Oviedo decía que deseaba poder entrar a barrer su estancia más que ningún otro lugar del mundo, porque debía haber tanto polvo de oro que se convertiría en un hombre rico. Con tanta cantidad del metal precioso por todas partes, los conquistadores creían que debía haber una gran mina o incluso una ciudad llena de oro. El Dorado fue un lugar muy buscado en la década de 1530 y hasta principios de la década de 1540. Había una auténtica creencia de que estaba en alguna parte y debía ser descubierto. Los ciudadanos muiscas fueron torturados para sacarles información sobre el paradero de tal cantidad de oro. Básicamente, lo que parece que ocurrió es que sentían que no estaban consiguiendo todo lo que querían o todo lo que pensaban que había. Había una sensación constante de que el oro estaba escondido y no les estaban dando todo lo que podían darles. A lo largo de los años, los españoles encontraron pequeños alijos de oro, pero seguían obsesionados con encontrar la fuente escondida. Estaban convencidos de que El Dorado no era solo una leyenda. Los conquistadores escucharon una historia de un lago en lo alto de las montañas, donde los muiscas realizaban un ritual en el que tiraban oro al agua. Esa ceremonia llevaba siglos celebrándose y el lago debía contener un tesoro inimaginable. El lago se llamaba Guatavita y se encontraba a una altitud de más de 3000 metros. Los españoles encontraron el lago y sacaron algo de oro del agua, pero El Dorado seguía eludiéndolos. No hay ninguna duda de que los conquistadores buscaban El Dorado. Lo sabemos porque hubo más de una expedición fundada específicamente para encontrarlo. El problema es que no estaba claro qué era exactamente El Dorado. Suponían que era un lugar donde había mucho oro. Y creo que no hace falta justificar esa búsqueda. Era oro. Y eso era lo que anhelaban por encima de todo. Por aquel entonces,
Los conquistadores se dieron cuenta de que para los muiscas, el oro no era importante como moneda. Era una parte vital de su religión. El reluciente metal simbolizaba la fertilidad, el poder y el sol. La obsesión de los conquistadores siguió durante 3 años más en la zona, pero el oro de El Dorado seguía sin aparecer. Después, la leyenda de El Dorado se convirtió en un sinónimo para la fiebre del oro, la búsqueda del oro. Y empezó a aparecer en todas partes. Si no estaba en Colombia, puede que estuviera en el Amazonas. Puede que incluso en Norteamérica. La gente empezó a buscar el dorado por todas partes y nadie lo encontró. De hecho, se sigue buscando. Los conquistadores no encontraron El Dorado y cientos perecieron en busca de ese sueño. Pero su sola presencia resultó ser destructiva para la población muisca original, que no pudo superar las enfermedades traídas al Nuevo Mundo por los españoles. Eran lo que llamamos una población virgen, es decir, no habían estado expuestos a los virus que habían circulado por Europa, Asia y África durante los siglos anteriores. No tenían inmunidad natural, así que cuando los españoles llegaron con la gripe, la viruela y todos esos virus extranjeros, no tenían resistencia natural y simplemente morían en sus casas. A principios del 1500, la población muisca contaba con casi 1 millón de personas. Pocas décadas después, la civilización prácticamente había desaparecido. Y la cantidad de oro robada a los pueblos de esa zona de Sudamérica fue enorme. Los españoles se llevaron casi 80 toneladas de oro de los pueblos indígenas. Y justificaron el robo no por codicia, sino en nombre de Dios. Es mucho más fácil justificar el robo de oro, plata y piedras preciosas si tienen la forma de objetos religiosos que deben fundirse o destruirse para acabar con esas religiones paganas, que si el motivo fuera simplemente quitarle dinero a la gente. Uno a uno, los imperios de Mesoamérica fueron conquistados y la gente obligada a abandonar sus creencias tradicionales y convertirse al cristianismo. Las civilizaciones del Nuevo Mundo jamás fueron las mismas tras la Guerra de Imperios.